This meeting is being recorded. Bien. Uno pensaría que el profesor se recata cuando arranca la cámara, pero no. Sigo en el mismo trance, viendo estupideces. Es difícil entrar a la clase a las 8:16. Estaba esperando que a la chica que llevó a los chicos a la escuela llegue. Y aunque la verdad es que no les dije, pero estaba haciendo tiempo hasta que ella llegue. Se ve que no llegó. Bueno, entonces, Hablemos de vamos a... otras cosas, profe. Lucas, decime. ¿Cómo? Hablemos de otras cosas, digo, mientras llega. Sí. Como para hacerlo un poco más ameno. Hay una canción de Calamaro, ¿cómo dice? Pasemos otro tema. Pasemos otro tema. No quiero hablar de eso. ¿La conocen? ¿No la... ¿Sí? ¿Mate amargo o mate dulce, profe? No, le estoy poniendo edulcorante que, mira, de mi IPF full que fui ayer. Ese tema de Calamaro, Lina. ¿Cómo? ¿Te quedaste sin gotas? Fui a ver a Calamaro todo esto. En el Movistar Arena. Muy bueno, muy bueno. Me ¿Cuándo encanta fuiste? Calamaro. ¿Cuándo? El jueves. Y el domingo fui a ver a David Lebón. Estoy viejo. Igual con David Lebón, creo que Ari te conté. ¿A quién le conté? Era el más joven de la sala. Ya me contaste. Terrible. Pero el de Calamaro estuvo muy bueno. Igual ese tema no lo tocó, hace mucho que no lo toca. Ni saben, ¿no? Me encanta porque es sol y después sol con quinta aumentada. ¿Vieron que dice, pasemos otro tema? No quiero hablar de eso. Y eso es quinta aumentada y le da un toque distinto. Bueno. Les importa tres pepinos, ya sé. Bueno, está bien, vamos a la clase. Entonces, seguimos trabajando el control. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta retórica. Ya sé lo que vamos a hacer. Menos mal Martu dice, porque si no, no sabía qué íbamos a hacer. Sí. Lo que vamos a hacer es, una vez más, recomenzar. Pero no lento como las pasadas, sino rápido. Para pasar directamente otra vez a desarrollar cada una de las variables para que ustedes las puedan anotar en un papel o donde anoten. Si tienen un espacio en el cerebro donde anotan de manera mental, también lo hacen. No sé cómo les quedará después todos esos apuntes. Estaría bueno, ¿no? Que uno pudiese tomar nota mental y que quedase alojado en un lugar. Está bueno. Sería lo mejor que me pasaría en la vida si pudiese hacer eso. ¿No? Yo lo que tengo con el papel es que yo lo visualizo, entonces después sé dónde ir y me acuerdo de lo que anoté, pero eso no está en el cerebro. El cerebro es como que nos juega en contra, ¿entienden? Pero tenemos un cerebro súper potente, pero no lo sabemos manejar. Eso nos pasa con el cerebro. No lo sabemos manejar. Tiene un montón de áreas ocultas. ¿Vieron? Dice que tenemos mucha potencialidad. ¿Dónde está? ¿Dónde están los recuerdos? ¿Cómo es que conocemos tantas letras de canciones olvidadas? Pasan 15 años y las conocemos. ¿Dónde se aloja todo eso? ¿Y dónde está la información cuando la necesitamos? Porque en el examen desaparece. ¿Por qué? ¿No puede en el examen estar alojada la información como las letras de una canción que la sé de memoria? ¿Qué pasa ahí? No conocemos el cerebro. Estaría bueno un cursito, ¿no? Conociendo tu cerebro y usándolo mejor. Potencialidades y alguna cosita. Lo vendés, lo cobrás, decís cualquier cosa y va. Ari, hay que empezar a cobrar. Negocio, profe. Es negocio, está bueno. Yo sí dice. Bueno. Yo sí iría. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Yo tengo a alguien que viene. Eso te hace ser más responsable, no puedes decir cualquier cosa. Si no, te armas una universidad privada y listo. ¿Qué es lo que hacen? Hacen bien en ir a la UBA. Bueno. Estaba viendo mis textos viejos, ordenando libros viejos, como dice Fito Páez, que leí pero olvidé. Y hay uno muy bueno, también que le... Pará,
Hablando de textos viejos que leí pero olvidé, ayer mi nena me dice, papi, estuve, bueno, nos quedó afuera Roma, me dice. Clase de sexto grado, Roma. Toda una clase para Roma. Wow. Pero dije, bueno, está bien, puede ser. Y yo le dije, espera, yo también estudié Roma y fui a mis libros de derecho romano y descubrí que tenía dos. Sí, todos leídos y apuntados. No me acuerdo nada. Nada. ¿Dónde está toda esa información? Nada. Y me sorprendí a mí mismo. Le decía, mirá, Clarita, todo lo que leí. ¿Dónde está todo esto? Hagan derecho romano, está buena. Después olvidan todo como yo. Hay un texto que no sé si lo tienen, yo si no se los busco, que se llama La defensa de la Constitución. Yo tal vez no estoy muy con el libro, con la postura, pero no importa. La defensa de la Constitución, los modelos de control de constitucionalidad y las relaciones y tensiones de la judicatura ordinaria y los tribunales constitucionales en América del Sur. Humberto Noriega Alcalá, doctor por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, pero es profesor titular de Derecho Constitucional y Piripipi en Talca, Chile. Y hace una especie de resumen de todos los países de América del Sur. ¿Se los busco, quieren? Bueno, se los voy a buscar. A ver, aguántenme. Hace mucho que no comparto este texto. Tal vez lo busco directamente, a ver. Nogueira, Alcalá. Miren todo lo que sale ahí, esperen. La defensa de la Constitución. Los modelos de control. ¿Con esto me saldrá? A ver. Ah, sí, mira, me salió mi WordPress. Ahí está, este texto. Ven, tuc, 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 tuc. Ahí está. Me mandé por WhatsApp. ¿Qué tiene este texto? Hace una especie de explicación de lo que sería el control. Quedó un poco viejo, pero es bastante práctico. Lo relaciona con la supremacía como corresponde. ¿Sabés que ya está subido en el WordPress ese? Yo lo Ah, había bueno, subido como material opcional en la parte de control. bueno, fenómeno. Y después de que hace esta presentación, que no está de más, miren lo que hace. Bueno, todo esto es la parte teórica, tal vez no se relaciona mucho con lo que nosotros explicamos, pero está bien igual. Y acá arranca una especie de clasificación del control según diferentes, lo que yo llamo variables. Y la primera es la naturaleza del órgano que realiza el control. ¿Sí? Hay varias más. Y así va pasando por todo tipo de variables. La primera es la naturaleza, la segunda es el tipo de procedimiento, luego sigue con el alcance, el radio de acción. En cada uno de los lugares menciona los países, ven, ahí dice Portugal, Brasil, Yugoslavia, el efecto que produce. Y ahí habla de quienes tienen su superior tribunal, por ejemplo, acá leo Superior Tribunal de Brasil, pero también tienen Polonia, Hungría, Alemania, Austria, Italia, y los que tienen un caso, otro caso. Bueno, bueno, y el texto es largo, yo dejo de compartir. ¿Y por qué se los menciono? Porque cuando yo me refiero a las variables, en ese texto están mencionadas una a una las variables y por cada variable desagrega países. Y lo que te empieza a pasar es que empiezas a encontrar a distintos países en diferentes variables.
lo que te da la pauta de qué, escuchen lo que voy a decir ahora, de que no hay un control, sino que hay un universo de variables, que ahora vamos a desagregar, que conforman lo que se llama el control. Y cada país tiene un tipo de control distinto atendiendo al tipo de variables que lo componen o lo conforman. Entonces la fisonomía de cada modelo de control de constitucionalidad es distinta y no hay un tipo ideal único. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Porque, por ejemplo, un país tiene, voy a dar un ejemplo, España tiene tribunal, pero al mismo tiempo tiene un control difuso. Nosotros tenemos solamente control difuso. Eh, Perdón, lo dije mal. España tiene tribunal y no tiene control difuso. Y si hay un caso de control, si hay un tema de control en un caso, el juez tiene que elevar al tribunal que hace el control el caso para que le dé una respuesta para continuar el curso de acción del caso puntual. Brasil, por ejemplo, tiene Tribunal Constitucional y al mismo tiempo tiene una Corte Suprema como nosotros. Nosotros solo tenemos Corte Suprema. Son tres modelos distintos. En algunos países, solo algunas personas pueden pedir el control. El presidente, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, nada más que algunos. En otros países, como el nuestro, cualquier persona puede pedir el control. Siguen lo que estoy diciendo, ahora lo voy a desarrollar más. ¿Pero eso qué significa? De que en cada país el modelo es distinto, la fisonomía es distinta y por lo tanto, uno podría decir, las reglas del juego son distintas. Y escuchen lo que viene a continuación. Si las reglas del juego son distintas, los actores que juegan el juego de la política, lo juegan de manera distinta. Es decir, para que se entienda bien, vamos a pensarlo con las reglas del fútbol, que es un juego que todos conocen. Si el lateral es con el pie, ¿vieron que el lateral se saca con la mano fútbol de 11? Si el lateral es con el pie, todos los equipos se esforzarían por no tirar la pelota al lateral, porque sabes que es un tiro libre que puede ir directo al área. Entonces jugarías distinto, sabiendo que el lateral es con el pie. Los actores juegan distinto si las reglas son distintas. Si no existiera el offside, estaría todo el tiempo un jugador parado del arquero. Pero como sabemos que hay offside, las reglas son distintas y nos paramos distintos. Y así, miles de pequeños detalles que son las reglas del juego que determinan las conductas sociales de los actores involucrados. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Diga, vi un no ahí. Díganme si me están siguiendo, si no, sí, profe. Bueno, Melanie es el sí de todas. No, si no, yo vuelvo a aplicar. Bueno, igual, De todos, de todos. de todes, perdón. Sí, yo digo de todas a propósito. Este, no, yo ya sé, Lucas, que estás ahí. Es más, también está Alejandro. ¿Y quién más estaba? Y Ari y José. Pero Y son mayoría Michelle. las chicas. Por eso digo todas. Es una reivindicación. Me da lo mismo. Pero para que se entienda bien, voy a ir de vuelta voy a ir de vuelta a un cuadro que hice la vez pasada y lo voy a volver a hacer. Espérenme, tengo que generar mi pizarra mágica. Para generar mi pizarra mágica yo me meto un Word, no están viendo para armar un Word. Armo una herramienta de recortar, recorto un fondo blanco, vuelvo al zoom y enfoco mi pizarra mágica. ¿La ven ahí? Y vieron que yo les conté que no debería haberlo hecho en rojo. Esperen.
¿Se acuerdan que les conté que este era el sistema político en donde hay demandas y apoyos y salen políticas Sí, públicas? ¿Se acuerdan de esto? sí. Sí, profe. Bien. Y la vez pasada les conté que acá adentro, bueno, está el Congreso. Ah, caligrafía. En donde uno puede ir, siempre uno va al Congreso, no sé si pasan seguido por el Congreso, y siempre hay una bandera colgada pidiendo algo, no va a pasar nada. Está el Poder Ejecutivo, que no se lo imaginen chiquito, porque el Poder Ejecutivo es prácticamente todo, ¿sí? Con sus múltiples áreas, múltiples. Vamos a poner agencias. En donde vamos a pedir cosas. Y cuando la mayoría de las cuestiones políticas, va a ver, la mayoría de las demandas se resuelven acá, ¿no? En las múltiples agencias. ¿Correcto? Y ahí no hay conflictividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo necesito resolver algo, sé, ¿se acuerdan que les conté la vez pasada? ¿Qué lugar tocar de acá? Por ejemplo, no sé, tengo que ir a hablar con el director de la agencia tal de la FIP. Voy, hablo con el director, le digo, mire, tengo este problema, solucionalo de esta manera, ¿sí? Y entonces uno sabe, sin generar mucho conflicto, cómo resolver un tema. ¿Sí? ¿Me siguen esto lo que estoy diciendo? Y así uno interactúa con muchas agencias todos los días del Estado, del gobierno. Cuando un tema monta en conflictividad y no hay resolución y encuentra que las partes están encontradas y esto no se va a resolver de ninguna manera, puede, bueno, hay algunas agencias del Estado que pueden, por ejemplo, vamos a decir, qué sé yo, las Fuerzas Armadas. Es un lugar al que uno podría acudir y que podría terminar con lo que llamamos un régimen democrático y resolver el tema de otra forma. Eso es algo que en democracia, si este sería un régimen democrático, vamos a decir, no vamos a utilizar. Pero en un sistema de régimen no democrático podría ser. Pero este es un supuesto de régimen democrático, por el momento. Podría no serlo y es el mismo esquema, ¿eh? Entonces, cuando no encontramos cómo solucionarlo, aparece el Poder Judicial. Que es un lugar de resolución de conflictos, ¿correcto? Pero es un lugar al que uno acude cuando no pudo acá, básicamente, no pudo acá, y sabe que no tiene sentido o que la batalla está perdida acá. Porque acá en el Congreso se deciden cuestiones grandes, ¿vieron? Es más, muchas leyes que se votan en el Congreso, igualmente, cuando una parte que es perjudicada por una ley que se votó en el Congreso, utiliza el Poder Judicial para frenar algún avance del Congreso también. La vez pasada con Ari hablábamos de la ley del etiquetado frontal. Un ejemplo. Ley que existe pero no se aplica. Encontramos en el Ejecutivo trabas a la ley que nos permiten, como empresas, no cumplirla. No, que la imprenta no funciona, bueno, te doy 180 días más, te doy 1000 días más, te doy toda la vida para que pongas la etiqueta, bueno, al final la ley no funciona para nada. Cuando no encontramos forma de solucionarlo y queremos sí o sí seguir con nuestra demanda, la demanda pasa al Poder Judicial. ¿Sí? En el Poder Judicial podemos
aparece lo que se llama el caso. ¿Correcto? El caso, uno va, habla con el juez, resuelve, fin del asunto. Bueno, hay un caso, perdón. Dentro del caso puede resolver de una manera A o de una manera B, y dentro del caso, más allá de cómo se resuelva, A, B, que eso sería esto, ¿sí? Una de las estrategias para la resolución puede ser implementar el mecanismo del control. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Ahora bien, para ir al Poder Judicial, hay un montón de variables. Esas variables son las que analizamos cuando estudiamos los casos de control, pero son las mismas que podemos utilizar para estudiar el funcionamiento del Poder Judicial. Esas variables son las que determinan las conductas de los actores. Por ejemplo, si yo sé que tenemos un tribunal constitucional y que este tribunal tiene una mayoría que yo controlo, yo sé que tengo que ir al tribunal y resolver por ahí el asunto. ¿Entienden hasta ahí? Pero si no existe un tribunal constitucional, como es nuestro caso, yo tengo que saber a qué juez ir. Y eso es porque nuestro control o nuestro sistema de justicia es difuso. Significa que puedo ir a cualquier juez que está acá dentro del sistema. ¿Qué significa que sea difuso? Que cualquiera pueda atender mi demanda. En realidad, difuso significa que cualquier juez, que es mi juez natural, pueda hacer el control. Pero sabemos que la posibilidad de hacer el control está diseminada en un universo muy grande de actores que incluso no conocemos. Porque no conocemos a todos los jueces y juezas. Y eso, esta de todas las variables, esta sería, creo que, les diría, la más importante, porque es la que le da la fisonomía prácticamente definitiva al control. ¿En qué sentido? En que tenemos que saber cómo actuar sabiendo que cualquier juez puede atender nuestra demanda. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Cuando les recomendé, voy a dejar de última, ahora vuelvo, así lo veo un poquito. Cuando les recomendé recién el libro de Noriega Alcalá, ¿qué hace Nogueira Alcalá? Lo que hace el autor es explicar cada una de las variables, entre ellas, por ejemplo, si el órgano es difuso o concentrado. Que el control sea difuso, lo cual significa, paréntesis, pero es un paréntesis muy importante, que todos los jueces y juezas en el marco de una causa pueden hacer prevalecer la jerarquía de las normas. Que el control sea difuso, cierro paréntesis, abro y cierro, hace que tengamos como actores políticos que nos organizamos en la sociedad, por el interés que fuere, hace que nosotros tengamos que conocer toda la estructura judicial si queremos jugar el juego de la política. Lo vuelvo a repetir. Si sos un actor peso pesado del sistema político, tenés que conocer toda la estructura del sistema judicial para saber dónde tocar. ¿Se acuerdan cuando decían que Alberto conocía la botonera del Estado? Justo ayer lo vimos con Ari en una presentación de un libro. Que el presentador decía que hablaba de la botonera del Estado. Y decía el autor del libro que fuimos a ver con Ari en la presentación, decía, no hay una sola botonera, hay un montón de botoneras. Los
las empresas grandes del país conocen todas las botoneras de todas las agencias burocráticas y al mismo tiempo conocen todas las botoneras del Poder Judicial. Las empresas grandes tienen departamentos jurídicos en las que conocen a todos los funcionarios judiciales de todo el país y saben dónde tocar cuando un interés de esa empresa está amenazado. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Es más importante conocer eso que saber cómo funciona el control. O sea que como abogados, ¿qué van a hacer? Si se forman en una gran empresa, eso es lo que van a conocer. Me gustaría que algún día vengan y me lo cuenten. Ezequiel, es verdad, trabajé en Pérez Compang y tenían un departamento con un montón de biblioratos y en cada uno explicaban qué juzgado hacía qué cosa y quién era el juez. Y qué fiscal. Cuando el control es difuso, significa que en el marco de una causa, el juez, jueza natural de la causa, puede sentenciar para las partes, ¿sí?, sin aplicar la norma de menor jerarquía, haciendo prevalecer la norma de mayor jerarquía en congruencia con el artículo 31 y el artículo 65, inciso 22. Y el efecto de la sentencia de esa agencia judicial, entendemos nosotros, vamos a decirlo entre comillas, es para las partes. Es ahí cuando uno puede decir, fui a la justicia o a la agencia judicial y obtuve lo que estaba demandando. Conseguí una sentencia favorable. A mí esto no se me aplica. Un caso sencillito. Soy jubilado. El Estado me negó un beneficio basándose en una administración, en una disposición administrativa, vamos a decir, de la ANSES. Y violó una ley X. Yo voy a una abogada que es especialista en, ¿qué sería? Especialista en, ¿cuál es la especialización de los que hacen de haberes jubilatorios? Tiene un nombre. Previsional. Derecho previsional, ahí está. Tal vez alguna de ustedes se dedique al derecho previsional. Entonces, la abogada sabe qué decir en la demanda y dice, no, esta disposición del ANSES número 2 viola la ley número 27.004 y yo le pido a la jueza de la causa que para mi jubilada que me pidió que peticione por ella, logro que la jueza de la causa diga, la ley 27.002 está por encima de la disposición 1 de la FIP y viola el artículo 31 y el artículo 75, que es la jerarquía de las normas. En consecuencia, que a mi jubilada le otorguen ese beneficio que por esa disposición de la FIP se estaba violando. ¿Siguen el recorrido? Ese recorrido es el recorrido del cuadro, este que está acá. Yo quiero peticionar, fui al ANSES, acá, no sé qué me está, fui al ANSES. ¿Qué significa fui al ANSES? Yo soy yo, ven acá. Fui al ANSES, llegué a las 5 de la mañana, hice la cola, mentira, el ANSES no va tan tarde, atienden bien. Llegué a la 1 de la tarde antes que cerrara, cierra a las 2. Les aviso por si no saben. Me atendió uno, me dijo, no, a usted no le responde el SUAF. ¿Por qué? Y porque, no sé, X motivo. O perdió la asignación familiar. Cagamos. Llegué al ANSES, ¿y qué encontré como el ANSES? Encontré un no como respuesta. ¿Ves? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo enojarme, volver acá y entrar acá y poner una bandera en el Congreso y decir que se derogue la disposición 1 de la ANSES y encontrar 1 millón de personas
que pidan por eso. Imposible, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo yo otra vez ir al Poder Judicial, encontrarme una abogada, por ejemplo, ahí veo a Martina, y Martina le dice, no, deja, yo te voy a ayudar. Yo conozco la ley 27.001, estoy inventando, ¿no? Y también conozco la disposición del ANSES número 2. Y yo sé a qué juez ir, a la jueza esta, está todo acá dentro de esto, ¿no? Y esta jueza me va a devolver una sentencia que ya no es un no, es un sí. ¿Y cómo lo voy a obtener? Le voy a pedir que haga el control y que me diga que esta ley está por encima de esta disposición. Y para vos, espera un segundo que me tocan la puerta, aguántenme. ¿Sí? Entonces encontré que esta jueza, bueno, porque yo conocía el mecanismo de interno, logre para mí una sentencia favorable. ¿Estamos con esto que estoy explicando? ¿Ven? Esto lo estoy explicando así porque la vez pasada intenté darle todo un marco teórico previo. Ustedes ya más o menos entienden cómo funciona. Que hay una jerarquía de las normas que como argumento está funcionando, pero al mismo tiempo lo que está pasando es que hay una petición o una demanda de la cual yo obtengo una respuesta y hago jugar el sistema político a través del mecanismo de control porque no pude resolver por otras vías administrativas. Yo también podría obtener como respuesta por parte de la jueza un no. Esto, por ejemplo, le pasó a todos los abogados laboralistas cuando peticionaban, voy a poner un ejemplo concreto, puntual, por mayores indemnizaciones en caso de accidentes laborales, cuando regía la ley de riesgos del trabajo, con topes indemnizatorios. Esto fue durante muchos años. Como todos los abogados laboralistas obtenían un no como sentencias de primera instancia y el caso llegaba a la corte, y la corte, esperen que tengo que mandar un mensajito, esperen. Aguántenme hasta ahí. Y la corte devolvía un no por respuesta. ¿Saben lo que pasó con todos esos abogados laboralistas que individualmente obtenían no en ese circuito que les acabo de mencionar? Se organizaron todos juntos. Che, juntémonos porque estamos todos recibiendo no por respuesta en todos los juzgados laborales de todo el país. Juntémonos. Se juntaron y ¿qué hicieron? Y pidieron que echen a todos los miembros de la Corte Suprema. Esto pasó en el 2001. Y armaron una manifestación el 28 de diciembre del 2001 para que echen a todos los miembros de la Corte, que se juntó con un montón de otros reclamos que existían y posibilitaron finalmente mucho tiempo después que echaran a todos los miembros de la Corte. Bien. Si ustedes tienen que decir entonces, ¿cuáles son las variables principales del control que hacen que los actores jueguen de tal o cual forma? Las principales variables son la naturaleza del órgano, los efectos del control, el grado de legitimidad, yo diría que esas tres. No sé qué me está faltando. Tomen nota de esas. La naturaleza del órgano. La dispersión. Y la dispersión. Te agradezco, Ari. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del órgano, a ver, ya les puedo preguntar a ustedes, tal vez ya interpretan lo que digo. ¿Qué significa la naturaleza del órgano que hace el control? ¿Qué característica tiene? Bueno, pero Si es difuso o concentrado, o no sé si eso iría más
en la dispersión, quizás. Claro, muy bien. Eso ya lo bien, Antonella, que te das cuenta sola. Eso ya lo ubicás en la dispersión. Entonces, Ok. pero entonces cuando hablamos de la naturaleza, ¿de qué podríamos llegar a estar hablando? ¿Es un robot o es un humano? La naturaleza, ¿no? No quería decir eso, estoy tratando de dar pistas que creo que los desorientan más. Pero saben que acá, guarda, porque un día puede pasarnos esto de que sea un robot y cagamos, ahí sí que cagamos, ahí cagamos mal. Si le dejamos el control a un robot, estamos en el horno. Porque Ari bien sabe, los robots tienen programadores detrás que toman decisiones políticas que después adquieren grado de objetividad y ahí sí que estamos en el horno. ¿Cómo desarmamos todo eso? No sé. Por ahora son humanos. Eso está bueno. Profe, Sí, ¿puede ser que la naturaleza del órgano tenga que ver que cuál es el fin y para qué sirve el órgano donde se llevan las demandas que usted había dicho? ¿Puede ser? estoy pensando lo que me decís. A ver, dame un ejemplo mejor, porque no te quiero decir ni sí ni no. Ni sí ni no, ni blanco ni negro. Ah, sí, sí, porque usted dijo que el ejemplo de la jubilada de ANSES Sí, y si ella tendría que acudir a utilizar este control para que su demanda se haga, entonces para llevarlo, ¿cuál es el fin y la naturaleza del órgano? Algo así, o no sé cómo explicarlo. no, bueno, te lo voy a explicar yo y para alguien más quiere decir algo antes de que yo diga algo por naturaleza del control, naturaleza del órgano. No, nadie más quiere decir nada porque Martina dijo no. La naturaleza del órgano tiene que ver con quién elige o cómo se autonombra ese órgano o cómo erigimos a ese órgano como aquel, como el único habilitado para prevalecer la jerarquía de las normas, lo que conecta directamente con un cable a el ítem soberanía. ¿Quién decide? Alguien decide por el país. ¿Saben que aunque hay muchas veces que digo letras de canciones como esta? Esperen que quiero agarrarme más agua. Pero no les digo qué canciones son. Pero hay una canción que dice alguien decide por el país. Un segundo. La pregunta que viene es, ¿quién decide sobre el control de constitucionalidad? Sí. Hay una canción que dice, generales, alguien decide por el país. Bueno, hoy ¿quién decide por el país? Bueno, el FMI, claramente. No es muy difícil. Siempre metes al FMI en el medio. ¿Y cómo que? Escuchame una cosa, si No sos hay un país una. soberano, decidís qué políticas públicas aplicás, pero si vos te estás hiperendeudado y viene el señor Cobranza, ¿de quién era la canción Señor Cobranza? Creo que era de la Versuit. La Eh, verdad. sí. Y dice, bueno, te toca la puerta, dice, bueno, mira, pagame lo que debes. Y bueno, vos empezás a ver cómo hago. Y entonces todas tus decisiones soberanas de autogobierno se ven lesionadas por esta cuestión. No puedo decidir como ustedes aprendieron en el Derecho 1, no sé qué materia será, intención, ¿cómo era? Libertad y discernimiento. ¿En qué materia era eso? ¿Qué es lo que llamamos voluntad? En O libertad. civil. En Civil. civil. Ahí está, civil. Intención, libertad, discernimiento. No tenemos todo eso. Cuando alguien decide por nosotros o alguien está acá. Bueno, el tema, el tema de la naturaleza del órgano es, dentro de todos, el más medular. ¿Por qué? Porque el que puede decidir sobre el control es el que va a decir cuál es la soberanía aplicable. Esto se relaciona directamente con cuando yo les decía, todos los jueces pueden hablar de la soberanía cuando se les ocurre. ¿Y qué significa hablar de la soberanía? Ezequiel todo el tiempo dice hablar de la soberanía. ¿Qué significa? Significa decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es la ley más importante? ¿En qué casos y cómo? Pero más importante, les diría, que decir cuál es la ley o la norma más importante, es
advertir que existe un órgano que es el único habilitado para decirlo. Y ese es el que gobierna, finalmente. Gobierna el que dice qué está bien y qué está mal. Gobierna el que puede establecer la soberanía. Gobierna el que puede decir cuál es la jerarquía de las normas aplicables. Todas las revoluciones burguesas y las revoluciones en general son una cuestión de soberanía. Les voy a poner un ejemplo que se conecta también directamente con las primeras clases. Cuando Estados Unidos hace la independencia, antes de el hecho revolucionario, la Stamp Act, los ingleses que vienen a atacar, los americanos que están armando un ejército que Washington va a comandar y qué sé yo, antes de la guerra, hay parlamentos que son asambleas populares, que esa es la revolución es una asamblea, un grupo de gente que dice, no, basta, hasta acá llegaste, yo esto no lo voy a cumplir. Una asamblea, que es la asamblea de Rhode Island, en 1766, creo, después de la Stamp Act, o 65, dice, nosotros, Parlamento de Rhode Island, la Casa de la Burguesía, somos soberanos y vamos a decidir qué leyes son constitucionales y qué leyes no lo son. Y esta Stamp Act de la monarquía británica, del rey británico, que está a 6.000 kilómetros, 6.000 era? Sí, 6.000 kilómetros, creo que más o menos es la distancia entre Nueva York y Londres, no la vamos a cumplir. Y nosotros vamos a decidir qué leyes cumplimos y qué leyes no. Entonces ustedes ahí tienen un órgano político, ¿por qué? Siempre es el órgano político, un órgano político que decide ser soberano, aplicar sus propias leyes, su propia autonomía, autodenominarse así y desencadenar en consecuencia el hecho revolucionario, porque la monarquía dice, no, yo soy el monarca que te dice qué leyes vas a cumplir y qué leyes no, porque las leyes del reino son las leyes que valen, no las de tu asamblea. Y como no se pusieron de acuerdo, vino la guerra. Y cuando la guerra termina, hay un nuevo soberano. El tiempo pasó, Marbury versus Madison llegó, no supieron internamente cómo resolver, y los jueces se autoasignaron la función de decir qué era constitucional y qué no lo era. Los jueces se autodesignaron la potestad de decir la soberanía. Y todos los sistemas judiciales de toda América Latina, emulando el sistema americano, copiaron esa modalidad. Y es a partir de esa costumbre que erigimos casi sin darnos cuenta y de manera silenciosa, y les diría hasta tal vez involuntaria, al Poder Judicial como el único capaz de establecer la soberanía. Un poco también en rebeldía, escuchen, respecto de la monarquía, que era lo que teníamos como oposición. Ahora los jueces no son más los jueces del monarca, ahora son los jueces de la República. Son los jueces de la República los que van a decidir la soberanía de las leyes de la República. Tienen que pensar también que cuando se estableció esto de que los jueces fueran aquellos que dijeran el control, no existía el sufragio. No existía el sufragio, no existía la democracia. Todavía no existía. O sí, si quieren, pero los que se consideraban los representantes eran muy poquitos. Uy, se me quedó. ¿Están ahí? Porque se me quedó todo, se me tildó todo. Qué cagada. A ver.